Bien, buenos días o buenas tardes, compañeros de Quinto Turismo. De esta manera iniciamos esta clase que corresponde a los acuerdos de paz y sabemos que ligado a eso pues viene lo que es un antecedente muy doloroso para Guatemala. Lo decíamos en la clase anterior de que Guatemala estuvo pasando por una época de guerra interna. Entonces, en esta clase pues vamos a ir mencionando algunos puntos importantes de lo que es este proceso de paz que inició más o menos entre 1986 y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a iniciar directamente con nuestras diapositivas para no perder tiempo. Entonces vamos a tratar los acuerdos de paz en Guatemala, cuando se firman el 29 de diciembre de 1996. Muy bien, vamos a mencionar algunos antecedentes de lo que es la paz, la firma de la paz. Entonces vamos a darnos cuenta de que en Esquipulas 1 se va a llamar una reunión que el presidente Vinicio Cerezo en 1986 es el que da como que la primera muestra de que es necesaria la paz en toda la extensión de la palabra, la paz. Entonces vamos a ver de que los guatemaltecos tenían muchas esperanzas y entre ellas el logro de la paz interna en el país. Entonces en esta reunión, Vinicio Cerezo como presidente reúne a sus homólogos, a los demás presidentes de Centroamérica. ¿Para qué? Para poder llegar a una consolidación y poder llegar a firmar la paz. Lastimosamente en tal año no se llegó. Se firmaron algunos documentos con los cuales se empezó el proceso para la firma de la paz. Entonces se hace una nueva reunión en donde se hace en Esquipulas 2 y lo llaman precisamente así porque las dos reuniones estas las hicieron en Esquipulas, en el santuario de Esquipulas, porque también se tenía un vínculo con la fe, de que la fe también ese ser supremo la da. Entonces se hizo en Esquipulas, se hicieron esas reuniones en Esquipulas. Muy bien, en Esquipulas 2, el 7 de agosto de 1987, se firmó el acuerdo de Esquipulas 2 y como consecuencia se creó la Comisión de Reconciliación, la cual tuvo dos grandes logros. Se creó esta Comisión Nacional de la Reconciliación. Dice que dos logros que tuvo esta comisión: el diálogo nacional, que abrió espacio de participación a los sectores civiles y propiciar el diálogo entre el gobierno y la URNG. El gobierno, podemos mencionar en el gobierno al grupo militar, o sea, al ejército, y por parte de la URNG es un grupo guerrillero de los que tuvieron más influencia en todo este proceso de conflicto armado interno. O sea, todavía estaba el conflicto armado interno. En la clase anterior veíamos que el conflicto armado interno tomó una fuerza o tuvo su mayor auge en 1982. Fue cuando se dio la matanza de muchas poblaciones enteras. Un genocidio sin precedentes, es un genocidio muy grande en el gobierno de este señor Lucas García. Entonces, si le preguntan a sus papás, y de hecho si le preguntamos a nuestros papás, nos van a decir quién es el que estaba en el poder para entonces. Pero en 1982 es cuando el conflicto armado interno cobra más vidas a lo largo y ancho del país. Algunas poblaciones más que otras, sí, pero es cuando tiene mayor auge. Muy bien, dice el diálogo y la negociación de 1987, 1996. Dice la lucha de los jóvenes alzados en armas en distintas partes del país que conformaban la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, o sea, la URNG. El clamor de la gente de diferentes sectores de Guatemala, la firma del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Y por eso les ponía esta canción. Si lo quieren buscar, si son asiduos a este tipo de música, es Alush Nahual, Alto al Fuego se llama la canción.
y precisamente hace alusión a todo este conflicto que se va generando en Centroamérica, en todos estos países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la clase anterior de que Estados Unidos estaba influenciando a los gobiernos de estos países centroamericanos. Y cuando estos países centroamericanos se alzan para sacar a Estados Unidos de sus mismos países, empieza ese conflicto. ¿Por qué? Porque el gobierno de esos países, incluyendo Guatemala, estaban con Estados Unidos. Obedecía a los intereses de Estados Unidos. Entonces, todos estos presidentes estaban totalmente volcados hacia el apoyo a Estados Unidos. Entonces dice, en Centroamérica, por parte de los presidentes centroamericanos, en lo que se llamó Esquipulas II, y las gestiones de la comunidad internacional presionaron y crearon el espacio para que el gobierno y el ejército se sentaran a hablar y negociar. Muchas personas no estaban ni en un bando ni en otro bando, no estaban ni con el ejército ni con la guerrilla, pero salió muy afectada. Entonces, esta reunión empezó a hacer que estas personas se sentaran y negociaran. Todos los que estaban hasta allá arriba como dirigentes se sentaran a platicar y a discutir el tema y a decir qué se podía hacer, llegar a un acuerdo pacífico. Muy bien, vamos a ver, y dice, todo esto tuvieron un papel muy destacado las organizaciones populares y los cristianos comprometidos. Así se llevaron a cabo negociaciones en distintos países como en México, España, Noruega y Suecia. Entonces, ¿por qué se hicieron hasta en estos países reuniones también? Para que tuviera influencia y no estuvieran en ese ambiente de guerra como lo estaba aquí en Guatemala y en los países centroamericanos. Entonces, se fue hasta allá para que todos los de allá también, los de ese país, de esos países, México, España, Noruega y Suecia, tuvieran también, evidenciaran su apoyo para que esta paz se llegara a firmar, ¿sí? Entonces, no podemos ahondar por cuestiones de tiempo, pero en esos países también se hicieron muchas reuniones para poder gestar este proceso que llega con la firma de la paz en Guatemala. Entonces, dice, en el país había consultas en la Asamblea de Sociedad Civil. Se empezó a reunir a todos los grupos que tenían influencia, y uno de esos grupos, de esos tantos grupos, está la Iglesia Católica en Guatemala. Para entonces estaba Monseñor Juan Gerardi. Muchos de estas personas murieron a causa de organizaciones políticas, porque si usted decía que estaba con cierto bando o hablaba de cierto bando, no diciendo que yo soy de aquí o soy de allá, pero con el simple hecho de hablar y decir alguna cuestión política, alguna cuestión sobre la guerra, usted estaba seguro de morir. Entonces, se empezó esa negociación. La negociación terminó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996. Entonces, en el Palacio Nacional de la Cultura de la Ciudad de Guatemala, en el gobierno de Álvaro Arzú. Entonces nos saltamos una que otra cuestión, pero como le decía, es por cuestión tiempo. De lo contrario, ahondaríamos más en este tema. Creo que es necesario, y de hecho es necesario para que sepamos qué es lo que está pasando. Muy bien, aquí tenemos los 12 acuerdos de paz. Ustedes los podrán leer y tal vez solo podamos comentar uno que otro. Dice: el acuerdo marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. O sea, se buscó una forma para que todas las organizaciones tuvieran voz y voto para poder firmar esa paz que tanto se quería. ¿Dónde fue? En Querétaro, México, 25 de julio de 1991. Acuerdo global sobre los derechos humanos también. Y así vemos cada uno de estos acuerdos, los cuales tuvieron su cumbre en Guatemala
en 1996, el 29 de diciembre específicamente. Acuerdo de paz firme y duradera de Guatemala. Y antes de pasar a eso, pues vamos a decir también de que estos acuerdos de paz se supone que vienen a ser a que el país empiece a funcionar de una forma más equitativa, de una forma más incluyente. ¿Qué quiere decir eso? De que todos tenemos voz y voto, que todos podamos ser partícipes de esta nación, del crecimiento de esta nación. Entonces, ese era el propósito de la paz, ¿sí? Esencialmente para que se depongan las armas, se dejen las armas en las mesas, se dejen las armas por un lado y se pueda empezar a negociar. Entonces, vamos a ver que esta paz llega y se deponen las armas, que se cese el fuego. Hay un acuerdo en el que dice, vamos a regresar un poquito, dice acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad más democrática. Dice, en este acuerdo pues vamos a ver que el civil, usted que no es ni del ejército ni de la guerrilla, usted tiene sus derechos. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, usted tiene sus derechos. Y el ejército no puede venir y hacer lo que quiera con usted. Usted tiene sus derechos. En el acuerdo ahí está, el acuerdo 8, sobre el definitivo cese al fuego. En este acuerdo pues recalca que ya no se van a tomar las armas nuevamente. Ya no se va a acudir a realizar un genocidio como fue en las partes del altiplano. Quiché, Sololá, las Verapaces. Entonces, ya no. Entonces, cada uno de estos acuerdos lo que buscan es el fortalecimiento de cada persona, como un individuo que puede elegir, que puede opinar y que puede hacer, siempre con el propósito de acrecentar la nación misma. Muy bien, dice, hay una pregunta y nos dice ¿a dónde van los acuerdos de paz? Y en primer lugar dice, los acuerdos de paz van orientados a la participación de la gente en las decisiones que les afecta. Ya le decía, tiene que ser de la persona que tenga más voz y voto, que sea incluyente. En segundo lugar dice, van orientadas al desarrollo nacional con justicia social. O sea, tiene que ser justo esto, que no hay clases, que los indígenas y ladinos son personas y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. En tercer lugar, los acuerdos de paz van orientados a la inclusión de los pueblos. Este es un punto muy importante que debemos de saber. En 1996, con la firma de la paz, se reconoce como pueblos a la maya, la xinca y la garífuna, ya no como etnias, sino como pueblos. ¿Por qué? Porque tienen su cosmovisión, tienen su filosofía, tienen su vestimenta, su indumentaria, su gastronomía, tienen todos esos aspectos que hacen que sea un pueblo totalmente, tanto la maya, xinca y garífuna. Antes de eso solo se decía que era un grupo étnico. Ahora toma más importancia cada uno de estos grupos. Entonces, ahí van los acuerdos de paz. Ahí tenemos 3 puntos claves para ver a dónde se dirigen los acuerdos de paz. ¿Qué debería de lograr cada uno de estos acuerdos? Muy bien, vamos a seguir y llegamos a una conclusión. Y tomé esta frase del documento La Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Entonces dice, los acuerdos de paz no eran solo para parar la guerra, sino para construir la paz, la reconciliación y la plena vigencia de los derechos para todos y todas. Los acuerdos de paz constituyen una plataforma para reconquistar algunos derechos robados durante la contrarrevolución. Si hablamos de contrarrevolución, nos vamos directamente a 1944. 10 años después, 1954, se produce la contrarrevolución. Todo lo que se había logrado en 10 años, en 1954 todo se viene abajo. Se les quita todo a los indígenas principalmente.
y ya no se reconoce a un país como un pueblo, sino que solo los dirigentes son los que valían y lo que hacían ellos era lo que valía. Y no era así, dice, los acuerdos de paz no eran solo para parar la guerra, sino para construir la paz, la reconciliación y la plena vigencia de los derechos para todos y todas. Es decir, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, como lo dije anteriormente, y que todos estamos comprometidos a construir una patria mejor, aunque hasta nuestros días no se ha llevado a cabo. Entonces hemos llegado al final del video, espero hayamos comprendido la mayor parte. Como lo decía, es un tema muy complejo y muy largo. Tratamos la manera de hacerlo pequeño para que podamos entender algunos puntos claves. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta en una próxima.